Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos a Dos Toques, programa institucional que se emite a través de las redes sociales y producido además por Survisión Televisión del Departamento del Quindío. Estamos con Deportes Survisión, Fútbol Survisión, Survisión Noticias. Igualmente estamos a través de YouTube con Fútbol Survisión, o en YouTube también nos encuentran como Jorge Torres Bedoya. Saludamos también a toda la gente que está a través de CNC Departamento del Quindío y CNC Plus, que desde la capital del departamento de Risaralda, desde Pereira, emitimos en simultánea para 8 departamentos del país. A esta hora saludamos a todos los amigos que se conectan y que nos ven a través de la señal de cable en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Para todos ellos un saludo cordialísimo. A Dos Toques, en este 2025 con personajes que escriben, que hablan, que hacen la historia en el departamento del Quindío. Nuestro invitado de hoy, un gran amigo, además conocido, actual presidente del Colegio Nacional de Periodistas Capítulo Quindío. Pero vamos a hablar de toda la trayectoria de este hombre en los medios de comunicación de este departamento, el departamento del Quindío. Don Willy Marín Castellón, hombre, bienvenido a Dos Toques. Un saludo, Jorge, para usted, para toda la gente de Survisión. Los hemos visto muy activos, ametrallando con noticias y con presencia, y eso está muy bien, porque en una época actual como está de difícil ejercer el periodismo y que ustedes no dejen caer la posta, es admirable, y la verdad lo sigo y veo los reportajes, las notas, los programas, muy bien. Perfecto, Willy, estamos en mora de hacerle una entrevista a usted. Nos vemos mucho, sí, porque pues gozamos de una excelente amistad además, pero en esto de los medios a veces nos vamos por caminos diferentes y aunque nos vemos, no nos encontramos en la misma ruta del camino profesional. Y como digo yo, con el tema de que uno tiene su afán, el día a día, los problemas y los trabajos y las responsabilidades de cada quien, a veces lo más elemental es coincidir en una rueda de prensa. A veces no coincidimos en unos espacios más gratos que no sean laborales, pero bueno, valga esta oportunidad para que nos encontremos acá con todos los televidentes de Survisión. Perfecto, y para los televidentes también conocer un poquitito más de su historia, de su vida personal, profesional. Ese Marín Castrillón, esos apellidos Marín Castrillón, ¿de dónde son? Pues el tronco familiar es de descendencia de mi mamá, Castrillón, viene del Valle del Cauca. Mi abuelo se llamaba Samuel Castrillón. Y pues hay una familia prolífica. Yo soy sobrino, por ejemplo, de Ancísar Castrillón, el maestro. Soy sobrino de la música, del gran maestro de la música. Mi tía fue docente del INED, otros tíos que se fueron para Venezuela y nunca regresaron, otros que ya han desaparecido. Por lado de mi papá es oriundo del Valle del Cauca. Él nació en Trujillo Valle, vino desde muy niño, quedó huérfano, vino a estas tierras, se juntó con mi mamá, hicieron vida, y de ese matrimonio que somos 2 hijos, Carolina y yo. Digamos que es una familia muy unida, hasta que ya pues la muerte tocó a la puerta y se nos llevó a mi mamá, y después quedamos con mi papá. Mi hermana viajó a los Estados Unidos, se radicó allá, se casó allá, tengo sobrino hace 1 año, y pues yo estoy acá con mi papá. Mi papá vive prácticamente en el mismo barrio, a 100 metros de distancia, muy pendiente de él. Cuando él me llama y me dice: mijo, ¿qué está haciendo? Yo sé que algo pasó, se le descuadró el televisor, o el equipo de sonido no le quiere sonar, o fue a meterse a Netflix y no lo encuentra por ningún lado. Entonces yo paso ahí, pero tengo tranquilidad de tenerlo a él muy cerca. Claro, es una bendición. Claro, recordamos a Carolina, hombre, ella fue funcionaria alguna vez de la alcaldía de Armenia. Y de la gobernación. Y de la gobernación, tuvimos la oportunidad de ser compañeros de gabinete, por decirlo de esta manera, en dependencias diferentes. Willy, su niñez, ¿cómo transcurrió? ¿Dónde estudió? Yo estudié la primaria en la escuela Nueva Libertad, que es la hoy Matamoros, la que es hoy la Gustavo Matamoros, allá en Montevideo y Nueva Libertad. Yo estudié la primaria ahí. Hay que decir que
primer año en la República del Ecuador, escuela que ya desapareció lamentablemente ahí en el Recreo, al pie de la Plaza de Toros. Después, ya cuando se abrió la Nueva Libertad, yo hice parte allí, era un buen estudiante, un poco indisciplinado, recocherito, pero en lo académico me iba bien, pero me ganaba por ahí mis pretinazos porque perdía disciplina, que era una materia, y entonces por ahí me ganaba mis ramalazos. Y en alguna oportunidad, cuando muy de niño, yo abrí un armario de palo que ya no se volvieron a ver, y había muchas monedas de 1 peso ahí encima de un periódico. ¿Pero y dentro de la escuela? No, dentro de la casa, ¿no? En la casa. Quería contarle eso. Sí. Entonces, cogí la moneda y me compré me alcanzó para una gaseosa y un brazo de reina. Porque yo vi tantas y digo, bueno, me voy a cogerla. Mi papá yo creo que no se va a molestar porque le coja. Y cuando él vino, él sabía cuánto tenía y me dijo que qué pasaba. Y yo me puse a llorar, le dije que me la había gastado y me gané una pela, me dio una pela con cinturón. Pero eso me valió para que jamás en la vida yo tome algo que no me corresponde. Y esa línea de comportamiento la tengo ahí, que quería pues contar eso porque eso viene desde niño, la formación. Nunca nada que no me corresponde lo tomo. Tengo como premisa, sí debo al banco y lo demás, pero nunca me cuelgo en los servicios, nunca dejo de pagarle a quien me presta, así sea 5.000 pesos como el cuento, porque como es una línea de conducta que heredé de mis papás, y en un hogar donde había mucho amor. Mi mamá era enfermera, mi papá era cadenero, lo que llaman auxiliar de topografía. Él se pensionó en el municipio y mi mamá se pensionó con el Hospital La Misericordia de Calarcá. Y ambos, mi papá se pensionó muy joven, él logró la pensión como a los 50 años, yo creo que es uno de los pensionados más longevos que hay porque ha podido disfrutar esa pensión que hoy por hoy es muy difícil usted pensionarse y disfrutar tanto tiempo. Pues él lo ha hecho y le insisto, un hogar de mucho amor, muy mimados, muy unidos todos, con muchas necesidades arrancando. Nos tocaba recorridos a pie muy largos para cuando se consiguió la casa allá en el barrio de La Unión, en el gobierno de Misael Pastrana. Teníamos el cuartico y la cocina ahí con el baño y pare de contar. El patio no estaba cercado, había que caminar muchísimo porque era una zona que no tenía carretera, no tenía nada, y tenía como lo básico. Lo que destaco de esa niñez es que nunca me acosté con hambre. Siempre, por difícil que fuera todo, estaba la comidita, los 3 golpes, como se dice, y el buen ejemplo, y yo le agradezco a ellos que me hayan permitido educarme hasta donde les alcanzó y hasta donde me dio también a mí el entusiasmo, porque hay que hacer un mea culpa, me dio pereza después que entré a trabajar, pero los valores, el amor y el hecho de ser un hogar propiamente dicho, donde yo estoy preocupado, pendiente, llamando a las otras 3 personas que compartían conmigo, creo que eso me ha moldeado la vida y me ha dado como el carácter de la persona que hoy soy, que creo que soy un elemento aceptable dentro de una sociedad como la de hoy. Qué buena reflexión nos deja usted, mi estimado Willy, para estas épocas, para estas etapas de la vida. Lo castigaron con unos correazos, con cinturón de cuero. Mire el tipo de persona que es. Hoy llega a suceder eso y se va el papá para la cárcel. Sí, y el hijo se va a las drogas y a otras cosas porque es que psicológicamente lo trauman con un castigo de eso. Qué tristeza. Pero bueno, mi estimado Willy, a los televidentes que están en otras partes diferentes de Armenia, el departamento del Quindío, los barrios que menciona Willy Marín, Recreo, Montevideo, Unión, son barrios de Armenia que están ubicados al suroccidente de esta capital, de la capital del departamento del Quindío. Willy, desde muy niño, estamos hablando de la etapa escolar, ahora más tarde nos meteremos a su bachillerato y a la etapa profesional. Desde muy niño, amante de los deportes además. Practicó fútbol, practicó muchos deportes. Nunca aprendí a pegarle al balón de fútbol, porque como lo que jugábamos era con balón de microfútbol, hacíamos el partido en la carretera y apostábamos la gaseosa, o nos íbamos para el polideportivo de ahí de la Unión y el 7 de agosto a jugar la gaseosa con el combo de Richard ahí de la Gorgona. Casi siempre les ganábamos. Éramos, digamos que buenos, pero más que buenos por la calidad, que no teníamos ninguna calidad. Ahí no había ningún James y ningún Balcao.
éramos normalitos, sino que metíamos la pata. Y desde muy pequeños jugábamos contra los grandes. Entonces uno por allá con 13 o 14 años jugando contra un señor de 30 y eso nos levantaban y nos sacaban los chichones en la espinilla, como decía coloquialmente. Pero después ya muy jóvenes aprendimos a meter el taco y a pararnos firme y ya llegábamos a levantar a esos veteranos que antes nos levantaban a nosotros. Entonces éramos guerreros, no calidosos, pero sí guerreros. Y jugábamos fútbol, entonces aprendí a pegarle y a manejar el balón de microfútbol. Yo tenía una buena zurda y yo ubicaba el balón donde quería ubicarlo, lo ubicaba. Pero con fútbol nunca pude, yo no era como, era microfútbol, fútbol casi no. Entonces, para fútbol yo no sabía, nunca me he explicado y hoy todavía viejo no sé cómo hacen los arqueros para despejar y sacar ese balón casi hasta el área del otro equipo, no sé dónde hay que pegarle. Entonces nos íbamos a jugar con el equipo de la COR. Y entonces todos les gustaba que yo sacara de meta, que porque yo le pegaba muy duro, pero yo no era porque supiera pegarle, sino porque como sabía manejar el balón de microfútbol, él le metía un puntazo a ese balón de fútbol y ese balón se iba como una culebra ya, pero llegaba a la mitad de la cancha, que era lo que no podían de pronto los demás compañeros. Pero nunca aprendí de fútbol, no, jugaba, pero la verdad nunca fui sobresaliente. Hablamos de fútbol y microfútbol, pero ningún otro deporte de pronto a los 9, 10, 11 años no, básicamente eso, por ahí esporádicamente nadar, me gustaba el voleibol, pero solamente lo practicaba en el colegio, en el INEN, yo estudié en el INEN José Celestino Mutis. Claro. Me gustaba ya porque eran muchas canchas, el profesor hacía a veces voleibol, a veces baloncesto, a veces microfútbol, fútbol, jabalina, ¿atletismo? De todo. Atletismo, sí, la base del atletismo con los deportes complementarios como lanzamiento de martillo, en jabalina era bueno, pero nunca nada de destacar, normalito como decimos coloquialmente. Compañero Inemita, nuestro productor Pedro Pablo Gordillo, también egresado del INEM, este servidor egresado del INEM, usted también. Excelente colegio. Excelente. Estamos con Willy Marín Castrillón en la oficina del Colegio Nacional de Periodistas, capítulo Quindío se llama, es capítulo seccional, en la última modificación quedó como seccional, que es casi lo mismo. Sí, capítulo correcto. Seccional es casi él es actual presidente de esta agremiación de periodistas en el departamento del Quindío, Willy Marín Castrillón. Estamos a 2 toques. Recuerden que saludamos a la gente en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y del Chocó, que se conectan a esta hora a través de la señal de CNC Plus. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y regresamos con este hombre, este gran amigo, este gran periodista del departamento del Quindío, Willy Marín. El agua es nuestro mayor tesoro. En el Quindío, ríos como el Quindío, el Roble, Río Verde y Santo Domingo nos brindan vida y sostenibilidad. Desde la CRQ, protegemos nuestras fuentes hídricas, monitoreamos su calidad y fortalecemos el acceso al agua en toda la región. Pero su cuidado es tarea de todos. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Usa el agua con conciencia y compromiso. Cuidemos juntos nuestro recurso más valioso. CRQ, protegiendo el futuro del Quindío. Continuamos, regresamos a 2 toques a través de CNC, Departamento del Quindío, CNC Plus.
para los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Emitimos desde Pereira, la capital del departamento de Risaralda. Estamos también a través de las redes sociales de Deportes Survisión, de Survisión Noticias. En YouTube nos encuentran como Fútbol Survisión o también como Jorge Torres Bedoya. Hoy con Willy Marín Castrillón. Él es el actual presidente del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Quindío. El actual presidente y un hombre vinculado a los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, ejerciendo el periodismo a través de la radio, básicamente a través de la radio. Don Willy, llegamos a una etapa de la adolescencia, del bachillerato, de ya uno ir buscando algunas inclinaciones profesionales. Hablemos de eso. Pues yo terminé en el colegio INEN, me había salido en la exploración vocacional que había en esa época, no sé si persista hoy, me salió para industriales, pero era muy malo para dibujo, entonces dije no, me meto a académico y terminé como bachiller académico en 1986. No salí raspando el alambre porque me tocó habilitar, química, un desastre, no me entraba, me pagaron un profesor para la habilitación y logramos pasar ahí los 3 que nos quedamos y llegamos al ensayo grado muy felices. Salimos de ahí y hay que decir que en esa época de bachillerato, con un amigo del barrio, éramos fanáticos de James Padilla y Gustavo Domínguez, los partidos del Deportes Quindío. Entonces cogíamos una grabadora que tenía él y entonces por un lado poníamos el cassette, nosotros escuchábamos los partidos y después nosotros nos convertíamos en James Padilla y Gustavo Domínguez. Entonces en el lado del cassette A, él era Gustavo Domínguez y yo Padilla, y después invertíamos roles cuando se acababa el casete y nos inventábamos un partido. O sea, usted narraba medio... Narraba y comentaba. En el primer tiempo narraba y en el segundo comentaba. ¿Y usted? Esa venita. Y cuando ya quedamos bachilleres, fuimos en la Universidad del Quindío solo había tecnología educativa, esa era la comunicación social de hoy. Entonces... iniciamos y la verdad mi papá me dijo, mire, una carrera del futuro, que es que eso otro no, y yo no sé qué. Entonces me dijo, ¿por qué no va por los sistemas? Y yo no me gustaba mucho, pero nos metimos a la ingeniería de sistemas en la Universidad Antonio Nariño. Pero mire qué visión la de su papá, ¿no? Sí. Hace tantos años y ya miraba lo de la ingeniería. Eso era el 87 prácticamente. Y en esos días abrió la academia Ernesto Osorio y Juan Diego Urrea de audio imagen. Y entonces ofrecían que cursos de locución, de producción de radio, y yo le dije a mi papá con mucha pena, papá, lo que yo quiero es como esto, yo no quiero más eso. Mi hijo, pero es que esa carrera yo no veo como que haya periodistas con plata, y yo no sé qué. Y dije, pero es que es lo que me gusta a mí. Me dijo, pues hágale, y yo le agradezco mucho a él que me apoyó, porque ya pues había invertido una plata. Hicimos ahí, estudiamos 2 años. Y cuando salimos, inmediatamente salí a hacer turnos en Transmisora Quindío. Arranqué los fines de semana, incluida una noche de trasnocho con el que trasnochaba. A los 15 días me llamaron de Transmisora Quindío, allá estaba Carlos Aridio Rabe, claro, y estaba Orlando Castellanos, Orlando Gutiérrez Castellanos. Claro. Eran los locutores de planta. Y con toda la paciencia del mundo me explicaron, la consola era más sencilla y arranqué por ahí. Colaboraba a veces en deportes y me salió una oportunidad con Oscar Orozco para que, trabajando en Transmisora Quindío, yo hiciera parte del equipo del Trabuco Deportivo Todelar. Él tenía el programa por la noche. Y otra anécdota ya la carrera. Llego yo una vez a entrevistar, me dijeron, vaya a la práctica. Entonces, ¿qué hay de novedad? No, ahí ya vino Jair Abonía. Jair Abonía venía de Millonarios a jugar con el Deportes Quindío, con el Atlético Quindío. Entonces, yo me fui para allá. Y cuando llegué ya se estaban viniendo los jugadores, algunos se venían en camionetas particulares. Entonces cuando venía una camioneta ahí saliendo y le dije, hermano, Jair Abonía. Me dijo, no, el hombre estaba allá en el baño. Ah, bueno, gracias. Cuando voy al baño no había nadie. Y cuando le pregunté a otro que había ahí, venga, Jair Abonía, ¿dónde está? Usted no estaba hablando pues con él. Cualquier le pregunté y Jair Abonía me volató, me vio pues la cara de principiante y me mandó por allá. Sigue pasando. Era él. Y yo no lo entrevisté. Entonces trabajé con Oscar ahí en deportes, aprendí muchísimo de él, gran periodista Oscar Orozco Giraldo, que en paz descanse.
Y de ahí se me abrió, seguí en Transmisora Quindío. Después me salió una oportunidad de trabajar en lo que se llamaba La Voz del Centenario, que era la antigua Radio Estrella. Claro. Ahí hacía locución control y además leía el noticiero con Gilberto Montalvo. Y estando ahí me salió para hacer unos turnos en Acosta Estéreo, que era la emisora que quedaba ahí enseguida. La FM. Todas en el piso 10 de la Lotería del Quindío. Comencé a hacer relevos en Caracol. Yo era el tapahuecos. Entonces, Chepe, José Ulises Serrán se iba al grabador de vacaciones y yo lo reemplazaba. Se fue el locutor de noticias, Leonardo Marín, y yo lo reemplazaba. Y así con los de la estéreo, Federico Morris, con Charlie Gómez, yo les hacía el reemplazo y les hacía el reemplazo a Henry el tío. Henry Celis. Y a Oscar Henao en Radio Reloj. Yo era, para toda parte me iba y salía largo, las quincenas largo porque me contrataban por Sistémpora y me pagaban hasta la risa. Entonces ahí comencé hasta que Ciro Díaz llegó y me dijo, ¿usted tiene madera para deporte? No, yo tengo experiencia, y me contrató por el Combo Deportivo Caracol como vestuarista, como se llaman, como camerino, allá en la parte baja. Hasta que se dio una oportunidad por la cadena. Yo quería estar por la cadena, pero nunca pude, porque estaba contratado temporal y no había cupo para deportes vincular a alguien por la cadena. En esas yo vi una oportunidad de quedar por la cadena porque se abrió el espacio de voz comercial. Y entonces yo tenía pues una voz joven, usted... Y ya sí, cierta veteranía. Sí, entonces yo le dije, pues prefiero ser locutor comercial desde que me contraten por la cadena. Claro. Y entonces me pusieron en un proceso de prueba y comencé a leer comerciales en el estadio a Mario Fernando Moncada y a Ciro. Y me tocó, llegué a leerle a Edgar Perea un tiempo porque Fernando Calderón España se le retrasó el vuelo. Creo que era él, es que no sé si era Fernando Calderón. Creo que era para un suramericano. Era un partido de la selección Colombia amistoso que jugaba con Nigeria y Edgar Perea vino a narrarlo acá. Entonces alcancé como a tener esa satisfacción, pero no era como lo vi, y al final no sé qué pasó, pero nunca entré por la cadena. Y en esas don James Padilla, que me conocía, me dijo, mijo, hay un cupo, creo que se había ido Guillermo León Valencia, ahí en los dueños del balón, y pues cómo no, y iba por la cadena. Entonces me contrataron por la cadena, pero como periodista de Antena 2 me tocaba hacer locución, control y deportes, pero estaba por la cadena. Entonces arranqué a trabajar. En ese lapso Jorge Eliezer Orozco me dijo, mijo, ¿por qué yo lo veo a usted que con una inquietud de los barrios, ¿por qué no me hace como informes todos los días, 2 noticias de los barrios y me graba y yo lo meto en Radio Sucesos? Reportero de noticias. Sí, entonces yo arranqué ahí a grabarle, todos los días le grababa y me metían ahí en el noticiero. Cuando cumplí 2 años en RCN, cuando llevaba año y medio, porque el contrato se renovaba cada año, me llamó Jorge Eliezer y me dijo, mijo, tengo una mala noticia, el hombre muy triste. Me dijo, es que me toca hacer un recorte, me toca sacar 1 de transmisores, 1 de comercial, 1 de deportes, 1 de las estéreo. Y yo la verdad no voy a sacar a Ferney Cardona, que lleva más años acá. Claro. Entonces me toca prescindir de usted. Y me da mucha tristeza, pero no puedo hacer nada, me toca hacer ese recorte. Él era el gerente y director de noticias. Entonces yo 6 meses antes sabía que acabándoseme el contrato, que fue por allá como un agosto, ya estaba fuera. Entonces salí y por fortuna Nelson Sabogal me llamó para que fuera el comentarista del grupo deportivo. Él y Villamil tenían alquilado los deportes en Radio Ciudad Milagro. Claro. Y me llamó para que fuera comentarista ahí. Que era filial de Super. Que era filial de Super, sí, claro. Entonces estuve en Radio Ciudad Milagro un tiempo. Cuando Nelson Sabogal peleó con los Castro, que se fue a montar tolda aparte, contrató por La Voz de Armenia y esta emisora Radio Estrella, Voz del Centenario, que iban a hacer un noticiero encadenados. Entonces Nelson Sabogal me llamó, me dijo, necesito que usted sea el redactor de noticias. Entonces yo redactaba y hablaba, pero básicamente era redactar. Yo sacaba como 50 noticias, pero había 3 locutores de noticias. Entonces, cuando el noticiero llevaba apenas 1 hora, que era de 2,
ya se habían acabado 50 noticias y yo tenía que irme para la sala de redacción a escribir y a inventarme cosas ahí, de cosas que me han contado, venga, yo la pongo acá, porque eran unas máquinas para sacar noticias. Ahí ya pasé también a formar parte del grupo deportivo con Oscar Hincapié. No sé, Jorge, si usted estuvo en ese grupo deportivo. Sí, estaba yo ya en esa época. Empezando... Sí, pasamos de ahí. Fernando Patiño. Con Fernando Patiño, claro. Sí, y Oscar Hincapié. Teníamos un buen grupito deportivo. Hacía las dos cosas. Entonces, alguna vez Jorge Álvarez me dijo, usted tiene que decir, usted lo hace bien en noticias y lo hace bien en deportes, pero usted no puede tener esa dualidad porque tiene que identificarse por algo. O es aquí o es allá. Sí, entonces, ¿y usted qué prefiere? Entonces me la puso así, me dijo, llega el Tino Asprilla, sobrador lleno de plata, y usted se queda allá una hora esperándolo y el tipo no le da la gana de darle la entrevista. ¿Usted prefiere que lo ningunee por ahí o que lo menosprecie un futbolista, o a irse a codear con el poder y con yo no sé qué? Y yo le dije, pues yo más que todo lo vi fue por el lado de que el Quindío no le veía como mucho futuro, porque el equipo ya estaba con temas de la B y todo eso, de descenso. En las crisis sí, entonces me incliné por las noticias y me quedé definitivamente en noticias, siendo mi pasión también el comentario deportivo y los deportes. Para cerrar nuestro programa, y lo cambio abruptamente de tema, con Willy hay que hacer otro programa porque realmente hay muchas cosas de qué hablar. Willy, así ya el tiempo se nos acorta. Le pregunto, por ejemplo, nunca le pregunté en el programa por Mari, hombre, Mari Isabel, mi gran amiga, la compañera, la esposa de Willy. ¿Quién es Mari? ¿Qué representa para usted? Mari es hija de una familia muy querida, que me siento como un hijo allá también. Lamentablemente la cabeza de la familia, Alfredo Huiza, murió. La conocí mucho tiempo atrás y después nos reencontramos ya más maduros. El sentimiento estaba ahí y es mi gran compañera de aventuras, el soporte vital, la que me dio la posibilidad de ser papá con un hijo, Santiago, que tiene 16 años, ya está terminando bachillerato, y ambos son, conjuntamente con mi papá y con mi hermana y con mi familia, como el motor que lo impulsa a uno para hacer lo mismo todos los días, levantarse, madrugar. Mientras muchos están por arronchas, usted está madrugando para tener las noticias ahí y poderle contar a la gente lo que pasó. Es lo que me mueve, mi inspiración y lo que representa para mí como lo más importante y la razón de vivir. Una gran dama, Mari, y le doy un saludo. La queremos mucho. Usted sabe que apreciamos mucho a Mari, que hace muchos años la distinguimos. Willy, falta mucho tiempo y ojalá que así sea. Ojalá que así sea, pero en, no sé, 50, 80 años, ¿cómo le gustaría a usted que estas generaciones, incluso su familia, recuerden a Willy Marín Castrillón? Pues primero como una buena persona, más allá que hay gente que no lo quiere a uno, cuando se tiene posiciones en los medios de comunicación se gana por ahí algún enemigo que usted ni siquiera sabe que lo tenía, pero siempre he tratado de ser una persona correcta. La última, mi estimado Willy, si Willy Marín Castrillón no hubiese sido periodista, ¿qué hubiera sido? No, la verdad ahí sí me cogió, ahí sí no, como la reina sin palabras, no, yo me concebía periodista y no sé, hoy que me lo preguntan, la verdad no tendría respuesta. Siempre me concebí como un hombre de medios, no sé, algo de pronto con la solidaridad o un trabajador social, porque me ha gustado siempre ayudarle a la gente, tal vez por ese lado, pero viéndolo como hacía quemarropa, pero nunca me vi en algo diferente a los medios de comunicación. Él es Willy Marín Castrillón, quien estuvo con nosotros hoy a Dos Toques para todo el suroccidente del país, para el departamento del Quindío. Willy, pues a usted queremos agradecerle por permitirnos conocer un poquitico más de su vida personal, también de su vida profesional. No, muy amables a ustedes por la paciencia y pues hombre, ojalá una buena oportunidad. Hay cosas buenas para contar. Yo sé que la gente hace fila porque el programa está muy acreditado, pero les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de expresarme y de dar a conocer a los muchos televidentes algo de lo que personalmente no se ventila mucho, que es lo que hace, lo que está de puertas hacia adentro.
Claro, quedan temas pendientes. Alguna vez les contaré la vez que intentó incursionar en esto del canto, pero fue un fracaso, ¿no? Como fracaso fue un gran éxito usted como cantante, mi estimado. Sí. Willy, con Ferney Cardona. ¿Cómo me escuchaste? Es correcto. Hombre, Willy, gracias por estar con nosotros. A ustedes queremos agradecerle la atención prestada a Dos Toques. Próximamente más invitados desde el eje cafetero, desde el departamento del Quindío. Que tengan feliz descanso.